Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios y damos toda la gloria a Él por darnos nuevamente esta maravillosa bendición de poder reunirnos, hermanos, a través de este medio, como lo hacemos cada jueves, en un tiempo que Dios nos permite de adoración, de exaltación, de dirigirnos a Él, de estar delante de su presencia, pero también en un tiempo, hermanos, de estudiar la santa y gloriosa palabra del Señor. Qué privilegio el que tenemos, qué gran bendición, a la cual, hermano, te invito para que la aprovechemos hoy con todo nuestro corazón. Nos dirijamos a nuestro bendito Rey, a nuestro bendito Señor, reverentemente. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Por lo tanto, hermano, a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y vamos a leer una vez más, versículo 17 al versículo 20. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Y Señor, qué grato, qué agradable, Dios, es estar, a pesar de la distancia en que nos encontramos, Dios, pero unidos a través de este medio. Qué grato es estar los hermanos juntos, en armonía. Porque es una bendición, Dios, que tú nos permites. Una bendición para que como pueblo unifiquemos todo, Dios, y en un mismo espíritu nos dirijamos a ti, bendito Rey, bendito Señor, para pedirte que tú seas quien ejerza y tome control de nuestras vidas en este tiempo, Señor, que nosotros nos presentamos en esa condición de reverencia delante de ti. Que seas tú, oh Dios, obrando en nuestras vidas a través de todo lo que hacemos, que cantemos con el entendimiento, Dios, para que cada palabra que salga de nuestra boca sea a la vez un reflexionar, Dios, de nuestra vida delante de ti, para que no sean palabras al vacío, sino que sean palabras de vida, una palabra, Dios, que se convierte en adoración, bendito Rey, pero que tú permites para que nosotros que estamos exaltando tu nombre, esas palabras oren de tal forma que nosotros podamos contemplar que realmente es lo que estamos nosotros viviendo, y por eso con gozo y alegría en nuestro corazón disfrutamos, Señor, de estos momentos tan gratos que tú nos permites pasar, tiempo de adoración, tiempo de exaltación, tiempo de honrarte, tiempo de exaltarte, tiempo, Dios, en el cual con libertad podemos dirigirnos a ti para decirte: Padre Celestial, aquí estamos como tus hijos para rendirte tributo para gloria de tu santo nombre. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de tu
principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Es más, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate, exáltate. Oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor.
Hay una canción que demuestra mi pasión para mi rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi rey y mi Señor, para aquel que me amó.
las palabras. Oh, dile al Señor. Más hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Eres el anhelo, Señor. Todo el mundo diga conmigo, levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos. Levántale con tu aplauso. Levántate, Señor. Levántate, Señor. ¿Cuántos quieren levantarlo en esta noche? Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate,
En nombre de ese espíritu, usted va a gritar, ¡huye! ¿Está listo? Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu de división, espíritu de enfermedad, espíritu de rebelión, espíritu inmoral, espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Vamos a nombrar unos cuantos más. ¿Está listo? Espíritu de perversión, espíritu de ambición, espíritu profanador, espíritu de vanidad, espíritu de murmuración, espíritu de contención, espíritu de hechicería, espíritu de mortandad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Qué fascinante, hermanos. Realmente es muy agradable poder dirigirnos al Señor como lo hemos hecho en este tiempo, hermanos. Un tiempo que dedicamos siempre de adoración, de exaltación, pero es un tiempo que siempre invitamos. Aprovechémoslo, hermanos, aprovechémoslo con todo el corazón. No permitamos que nada nos obstaculice, no permitamos que nada nos afecte. Separe el tiempo para Dios. Vale la pena, hermanos. Un tiempo corto realmente, pero vale la pena porque es un tiempo que cambia tu vida. Es un tiempo que transforma nuestro corazón. Es un tiempo que reconforta nuestro ser, pero es un tiempo, hermanos, también en el que tenemos la oportunidad, como en el día de hoy, de estudiar su santa palabra, de permitir que esa palabra llegue a nuestra vida, pero que haga una función en cada uno de nosotros, y que esa función que haga en nosotros nos conduzca a agradar cada día más y más al Señor, y nos conduzca a evaluarnos delante de Él, porque es lo que buscamos siempre a través del contenido de la Escritura. El propósito del Señor en la enseñanza que nos está dando, que hemos venido en todos estos días estudiando, teniendo en cuenta, hermanos, el tema que estamos trabajando en estos tiempos, que es el Sermón del Monte. Es una enseñanza vital para el pueblo de Dios, vital para tú y yo, hermano. Una enseñanza que si nosotros la llevamos, la aplicamos, que si se convierte en la práctica de nuestra vida, podríamos decir, tendremos todo resuelto, porque nuestra comunión con Dios será plena. Por eso digo, tendremos todo resuelto. Viviremos bien, hermano. Viviremos bien, viviremos, como dice la Escritura, felices, porque así empezó el Señor. Bienaventurados, felices, dice la palabra, los que hacen y practican precisamente el contenido de este maravilloso sermón del monte. Y por eso, hermano, hemos ahondado en él, hemos caminado despacio. ¿Por qué? Porque hay un anhelo en nuestro corazón, escarbar y escarbar, sacar el máximo provecho de esta fantástica enseñanza de nuestro Señor Jesús. En el sermón anterior, nosotros concluimos esta sesión del Sermón del Monte, que va desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Y como pudimos ver y hagamos un breve resumen,
En esta sesión el Señor Jesucristo establece cuál es su relación con las Escrituras del Antiguo Testamento, y su enseñanza básica es esta. Por un lado nos dice que Él, el Señor, no vino a anular o a desechar todo cuanto fue escrito en la ley o los profetas. Más bien, dice Cristo, vine más bien a cumplirlas. El versículo 17 al 19 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Pero nuestro Señor, y lo miramos, no se limita solamente a dar una declaración positiva, sino que en el versículo 20 se adelanta a corregir un fatal error que podía derivarse de una mala interpretación de sus palabras. Los judíos, en general, consideraban a los escribas y a los fariseos como los guardianes fieles de las escrituras antiguo testamentarias. Los escribas, como veíamos, eran considerados por la mayoría como los intérpretes de las escrituras, y los fariseos como los mejores ejemplos vivientes de esa exposición. Si Cristo se hubiese limitado a decir mis enseñanzas, solamente a decir mis enseñanzas están en perfecto acuerdo con la ley y los profetas, y no hubiese dicho nada más, muchos de los presentes con toda seguridad hubiesen pensado que el Señor pertenecía a uno de estos grupos, a los escribas o a los fariseos. Pero Cristo dejó claramente establecido en el versículo 20 que así como sus enseñanzas estaban en perfecto y total acuerdo con la del Antiguo Testamento, así también, y aclara esto, estaban en total desacuerdo con la de los escribas y la de los fariseos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hagamos una breve oración. Y Señor, que cuando llegamos a punto, Dios, y estudiamos textos como estos que estamos considerando en estos días, textos, Dios, que como hemos dicho vez tras vez son tan pocos tenidos en cuenta porque quizás poca importancia vemos en ellos. Oh Dios, cuando escarbamos tu palabra, vemos las enormes y profundas riquezas que hay en ellas. La sabiduría, Dios, y el cuidado que tú tuviste para que, como has dicho, cada frase, por pequeña que fuese, llegase a nuestro corazón, y al ser tenidas en cuenta, pudiésemos replantear, Señor, nuestra condición de vida delante de ti, y Señor, lo hacemos, porque nuestro anhelo y nuestro deseo es corregir, Señor, nuestros caminos. Y que si hay un error nuestro, Señor, si hemos permitido que algún error, una mala interpretación, se haya acomodado en nuestro corazón, rogamos, Dios, que salga de él, para que tu palabra penetre y sea la que nos instruya, y sea la que nos enseñe, y sea la que nos corrija. Amén. Estos hombres, hermanos, escribas y fariseos, eran considerados por el pueblo como el máximo ejemplo de piedad, como el ideal de lo que cualquier hombre justo debería de ser.
así lo veían. Estos hombres poseían a los ojos de la humanidad un respaldo total. Pero dice el Señor los confronta y el Señor dice que la justicia de ellos, que era tan venerada, tan respetada por los hombres, era totalmente deficiente. Sencillamente Dios les dice, ustedes lo que hacen, ustedes lo que son, no califican para entrar en el reino de los cielos. Los israelitas tendían a pensar que todo judío, era una creencia de ellos, por el hecho de ser judíos ya tenían asegurada su entrada en el reino de los cielos. Y que dentro de ese reino los escribas y los fariseos, que eran tan importantes, ocuparían entonces un lugar de mayor preeminencia. Pero Cristo hace ver que la justicia de estos hombres tan venerados ni siquiera era suficiente para entrar. Si vuestra justicia, les dice al pueblo, no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, si no excede a los escribas y fariseos, ni siquiera podréis entrar. Y es importante, hermanos, aclarar que el Señor Jesús no está promoviendo, y yo siempre aclaro esa parte porque a veces nosotros, hermanos, malentendemos las cosas. Y malentendemos precisamente las palabras del Señor cuando menciona ciertos términos que quizás nosotros al escucharlos nos conducen a pensar entonces que hay ciertos actos, que hay ciertas obras, que hay ciertas cosas que yo tengo y debo de hacer para poder ganarme el reino de los cielos. Pero el Señor no está promoviendo con estas palabras una salvación a través del esfuerzo humano. El Señor no está diciendo aquí, si queréis entrar en el reino de los cielos, debéis esforzaros más que los escribas y los fariseos. Debéis de hacer más buenas obras que las que hicieron ellos. Y esto no es lo que Cristo está diciendo aquí, porque eso sería imposible para la mayoría de nosotros, sería prácticamente imposible. Porque difícilmente, y mucho más en esta época que estamos viviendo, podamos encontrar gente más escrupulosa, más detallista en su obediencia que los escribas y fariseos. De hecho, el principal problema de esta gente, como ya lo hemos visto, es que ellos, su vida consistía precisamente en que ellos pensaban que serían aceptados delante de Dios con base a su propia justicia y con base a su propio esfuerzo. Así lo consideraban ellos, que lo que yo hago, lo que yo soy, me hace merecedor del reino de los cielos. El fariseo tenía esa certeza y tenía la confianza de que su salvación era un hecho, estaba totalmente asegurada. ¿Por qué? Por razones de peso que ellos consideraban. Primero, porque ellos suponían que en su propia visión, que ellos eran mucho mejores, mucho lejos estaban ellos de los otros hombres. Eran mucho mejores que los otros hombres. En segundo lugar, porque lo que ellos hacían era muy superior, así lo consideraban, a lo que los demás hacían. Así se consideraban ellos. Lo que yo soy y lo que yo hago es muy superior a lo que las demás personas hacen. Por lo tanto, es suficiente para que yo tenga asegurado un lugar en el reino de los cielos. Si bien sabemos, hermano, estudiamos o analizamos un poco la parábola del fariseo y el publicano, donde claramente se manifiesta, hermano, esta enseñanza. Estos hombres descansaban ¿dónde? En su propia justicia. Y Cristo tuvo que hacerles ver que por causa de esa vanagloria personal se encontraban pero muy lejos
del camino que lleva al reino de los cielos. De hecho, hermanos, los publicanos y las rameras, las prostitutas, dijo el Señor, iban delante de ellos. Iban en una procesión mucho más adelante hacia el reino de los cielos. Lejos entonces de promover nuestro Señor Jesucristo una salvación por obras, el Señor más bien la descarta por completo. ¿Cómo podemos entonces interpretar estas palabras de Cristo aquí en el versículo 20? Debemos interpretar estas palabras a la luz de todo el conjunto de las enseñanzas de Cristo y más aún a la luz de todo el Nuevo Testamento. Somos salvos únicamente por la fe, dice la Escritura. Pero la fe que nos lleva a la salvación, esa fe no viene sola. Somos salvos por la fe, pero no por una fe que viene sola. La fe que lleva a la salvación siempre va acompañada de frutos. Una fe que produce una vida justa, una justicia que excede, que es mayor a la de los escribas y la de los fariseos. Y en estos últimos años se han recrudecido en el mundo evangélico el debate sobre la relación que existe entre la fe y las obras. Mucho cuestionamiento, muchas palabras, muchas cosas se hablan en cuanto a esto. La relación que existe entre la fe y las obras. Y noten, y algo importante, y no es entre católicos y protestantes, porque a veces pensamos y creemos que obviamente esto es entre catolicismo y protestantes, que ahí está toda esa lucha y todo ese debate en cuanto a esto. Estamos hablando, hermanos, del mundo evangélico. Algunos dentro del ala protestante se han empeñado tanto en defender la salvación sin obras que han eliminado casi por completo el papel que juegan las obras. Y precisamente, hermanos, las obras en aquellos que han sido salvos por gracia, por medio de la fe. Nos dicen, es por fe, sin obras. Y nosotros proclamamos a esa palabra, amén, porque es verdad. Es por fe, mis obras no me hacen galardonador o no me hacen merecedor del reino de los cielos. Pero esa fe que yo tengo, si es verdadera, obra. Y es donde está el cambio. Si es verdadera mi fe, obra. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, que dice Pablo. Mis obras no me hacen merecedor. Yo no me gano el reino de los cielos, mi entrada al reino de los cielos, por las obras que yo hago, como para decir al Señor, Señor, como yo soy tan bueno, como yo soy tan bondadoso, como yo he hecho tantas cosas de beneficio, como yo es una persona prestigiosa, como yo, Señor, he tenido un corazón realmente tan abierto y he bendecido a otros y he hecho tantas cosas positivas, Señor, yo me merezco el reino. Tengo que estar ahí. Señor, es más, como me ha elevado tanto, tú tienes que tenerme en un lugar de privilegio, Señor, porque me lo merezco. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Porque mire lo que dice el apóstol Pablo en el próximo versículo. Mire lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si una fe, supuesta fe,
no lleva a el creyente, al supuesto creyente, a obrar, podemos decir que tiene la fe que dice Santiago de los demonios. ¿Qué dice Santiago? ¿Tú tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. ¿No sabes, hombre vano, dice Santiago, que la fe sin obras es muerta? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Mira lo que dice la Escritura. Los demonios tienen también esa misma clase de fe que tú tienes y quizás profesamos. Y nadie va a ir al cielo con la fe de los demonios. Y es importante siempre, hermanos, aclarar esto. Porque ahora que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido salvos por la fe. ¿Por qué nos salvó? Por la fe, no por obras, no por nuestras obras. Porque toda obra nuestra eran trapos de inmundicia, dice la Escritura. La más grande eran trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque provienen de un corazón sucio. Por lo tanto, hermanos, son trapos de inmundicia. Pero al entrar Cristo en mi corazón, yo fui renovado, transformado, para no tener ningún fundamento en mi corazón que me permitiese poder decir que yo era merecedor del reino de los cielos. Nos dimos cuenta que estábamos completamente perdidos. Para entrar Cristo en mi corazón, transformó mi vida de tal manera que ahora yo puedo hacer obras para bendecir a los demás. Porque eso es lo que tengo que hacer. Buenas obras. No para ganarme la salvación. Ya es un hecho. Ya es un hecho. Sino que es producto de lo que Dios está haciendo en mi corazón. Y Cristo está diciendo en el versículo 20 que la justicia del más pequeño de los cristianos es mayor que la de los escribas y fariseos. Y si nuestra justicia, la nuestra, hermano y hermana, no es mayor que la de ellos, es entonces porque no hemos conocido aún la gracia que se ofrece en el Evangelio. A partir del versículo 21, entramos entonces en una nueva sección del Sermón del Monte. Y en el resto del capítulo podemos decir hasta cierto punto que el Señor ilustra y amplía las enseñanzas que ha introducido en los versículos 17 al 20. Encontramos entonces 6 ejemplos que ilustran la forma apropiada de usar las escrituras del Antiguo Testamento en contraposición al uso inapropiado que hacían de esas escrituras los escribas y los fariseos. Recuerden, hermanos, que ese es el tema de los versículos 17 al 20. Y ahora el Señor va a poner ejemplos específicos para ilustrar cómo se deben de interpretar las escrituras del Antiguo Testamento y cómo no debe de hacerse. Y lo que haremos es tomar estos 6 ejemplos que el Señor pone desde el versículo 21 al versículo 48 y lo vamos a examinar todos en conjunto antes de proceder a estudiarlos uno por uno. Vamos a estudiar todos en común y vamos a extraer, hermanos, de ellos principios importantes que son comunes en estos 6 ejemplos. Pero antes de hacerlo, miremos un aspecto técnico que encontramos en el texto. Cada uno de estos ejemplos que el Señor pone a partir del versículo 21 hasta el 48, viene precedido de una frase que se repite vez tras vez a lo largo del capítulo con ligeras variantes. Y la frase es, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Van el versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
etc. Verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, etc. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Versículo 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, etc. Y versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Como podemos ver, hermanos, cada uno de estos ejemplos viene precedido de una frase peculiar y característica. Oísteis que fue dicho. Y esto presenta una dificultad que debe ser explicada antes de seguir adelante. Y es muy importante, hermano. Y la dificultad es esta. ¿A quién o a quiénes se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, oísteis que fue dicho? ¿Fue dicho por quién o por quiénes? Y tal vez podemos decir, pues es muy claro por lo que contiene. Fue dicho por Moisés. El Señor se está refiriendo aquí a la ley de Moisés. Y por lo tanto, el que habló allí, en esa ley, es Moisés. Oísteis que fue dicho por Moisés. Pero de acuerdo, hermanos, a esta interpretación, lo que el Señor está diciendo aquí es esto. Moisés dijo, y esto es la ley. Pero ahora yo os digo algo diferente. En otras palabras, lo que el Señor está haciendo aquí es establecer una nueva ley distinta a la que regía a Israel en el antiguo pacto. Eso es lo que estamos diciendo si lo afirmamos de esta manera. Pero esta interpretación tiene problemas muy serios. Y el primero, el Señor Jesucristo acaba de establecer en los versículos 17 al 19, y ten en cuenta esto, si consideramos lo que hemos citado, de que fue Moisés, y que lo que el Señor está haciendo acá es como aclarar o como introducir como una nueva ley distinta, entonces mire lo que dice el Señor, que Él no vino a anular, que Él no vino a echar por tierra, que Él no vino a desechar la ley o los profetas. El Señor vino a cumplirlas. Cristo fue enfático en los versículos 17 al 19 acerca de este punto. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, incluso los muy pequeños, y no creo que matarás, que es uno de ellos, esté entre los mandamientos pequeños, pero aún así, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cristo no puede estar autocondenándose si lo creemos de esa manera. Por otra parte, Cristo nunca citó las Escrituras del Antiguo Testamento usando esa expresión. Siempre se refirió al Antiguo Testamento diciendo, como está escrito. Escrito está. Moisés mandó, Moisés ordenó, etc. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 4, cuando habla de la tentación, Mateo capítulo 8, versículo 4, y otros muchos textos donde nos dice, oísteis que fue dicho, refiriéndose a lo que ellos ya conocían en cierta manera.
Pero esta frase, hermanos, esta frase, y vuelvo y lo cito, hermanos, Cristo no está diciendo acá, eso fue lo que dijo Moisés. Eso es lo que dice la ley. Él no dice esas palabras. Miren lo que cita el Señor. Oísteis que fue dicho. Y esa era la fórmula que se usaba normalmente en Israel para introducir algunas de las tradiciones que se transmitían oralmente en el pueblo, que se transmitían verbalmente. Y lo que el Señor, hermanos, está atacando aquí, no fue lo que Moisés escribió, no fue lo que Moisés dijo, sino más bien la manera en que los escribas y fariseos interpretaban a Moisés, interpretaban la ley. Lo que nuestro Señor Jesucristo hace en este pasaje es mostrar la verdadera enseñanza de la ley frente a las exigencias falsas que los escribas y fariseos le atribuían. Es por eso que el Señor Jesucristo no introduce sus enseñanzas diciendo, habéis leído en la ley de Moisés tal cosa, pero yo os digo, no, el Señor no dice eso, más bien dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y eso encaja perfectamente en el contexto. El Señor ha declarado estar de acuerdo con el Antiguo Testamento, pero en total desacuerdo con los escribas y los fariseos. El Señor no tenía problemas con Moisés, sino con la interpretación que los maestros de Israel daban a las palabras de Moisés. Y lo demuestra, hermanos, a lo largo de todo este sermón. Y habiendo aclarado este punto, pasemos a considerar entonces este pasaje como un todo. Y vamos a mirar algunos principios que debemos de tener en cuenta cuando vayamos a estudiar cada uno de estos ejemplos, porque lo haremos. Cada uno de estos ejemplos lo haremos. El primer principio, o la primera enseñanza, es esta. En estas ilustraciones, el Señor está liberando la ley de Moisés de las interpretaciones rabínicas que en realidad oscurecían el verdadero significado de la ley. Y como hemos visto ya, hermanos, el pueblo de Israel confiaba mucho en las palabras de los escribas y fariseos. Pensaban que sus enseñanzas estaban en total armonía con la ley de Dios. Ellos ni cuestionaban eso. Ellos pensaban que estos hombres eran fieles exponentes de la palabra de Dios. Pero eso no era así. Lo que el Señor les muestra es que estos hombres nulificaban el verdadero significado de la ley. Lo estaban haciendo nulo con sus enseñanzas, con sus interpretaciones carnales y acomodaticias. Lo que este pueblo pensaba que era la enseñanza de Moisés no era otra cosa que la interpretación que los escribas y fariseos daban a los escritos de Moisés. Ahí estaba la palabra. Ahí estaba la palabra de Dios. Pero ellos daban una interpretación que se acomodaba a lo que ellos consideraban que significaba cada mandamiento. Cada mandamiento. Por ejemplo, el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso está en la ley, pero noten, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso ya no estaba en el mandamiento. Esa es la interpretación literal que los escribas y fariseos daban al mandamiento. No matarás. ¿Y qué significa? Que cualquiera que le quite la vida al otro es culpable de juicio. Y la amargura, y el odio, y el deseo de venganza, el resentimiento, ¿qué decían ellos? No, ese no es el problema. El problema es quitarle la vida al otro. Así lo afirmaban. Esa es la interpretación farisíaca que Cristo está atacando aquí. Eso es lo que está atacando el Señor.
El problema de los judíos fue que llegaron a descansar ciegamente en sus maestros religiosos. Todo lo que ellos decían lo aceptaban, y lo aceptaban como que provenía directamente de Dios. Y esto, hermano, nos ayuda para tener en cuenta algo. Hubo un tiempo, quizás muchos de nosotros por historia, en fin, conocimos, que el catolicismo prohibía el uso de la Biblia, el uso de la palabra. Y esa palabra solo era leída a personas en un lenguaje que desconocían completamente, como era el latín, idioma que nadie entendía y que ninguno de los escuchas comprendían. Y por lo tanto ellos dependían completamente de lo que los sacerdotes dijeran. Y lo que los sacerdotes dijeran para ellos era palabra de Dios. Y lo aceptaban como tal, porque no había manera de comprobar absolutamente nada. Pero cuando la Biblia empezó a circular en sus diferentes versiones, las personas que escuchaban tuvieron la oportunidad, hermanos, de comprobar las enseñanzas que escuchaban y notaron que muchas de esas enseñanzas que habían seguido fielmente y que las habían aceptado como verdaderas, nada tenían que ver con la palabra de Dios. Nada tenían que ver con la palabra de Dios. Y la situación en los días de Jesús era muy similar. Por causa de las deportaciones que hubieron en tantos años, en tanto tiempo, en la historia de su pueblo, muchos entonces, las nuevas generaciones que habían, olvidaron su lengua natal. Y para poder conocer las escrituras, ellos dependían entonces de los escribas y fariseos que conocían el hebreo. Y por eso nuestro Señor les dice, con razón, esto es lo que oísteis, esto es lo que os han dicho. Por eso dice el Señor, oísteis que fue dicho. Así que lo que ellos creían que era la ley, no lo era en absoluto, sino que ellos habían escuchado lo que los escribas y fariseos explicaban, que era la interpretación de lo que estaba en la ley. Y Cristo está diciendo, hermanos, que esto que les habían enseñado no era la verdad de Dios. Por eso el Señor dice, pero yo os digo, todas esas interpretaciones, todo eso que habían escuchado, todas esas tradiciones, más bien estaban modificando el verdadero significado de la ley. Lo que los escribas y fariseos habían hecho era confundir al pueblo y alejarlos de la verdad. Y termino en este punto, hermanos. Continuaremos el próximo sábado, pero ¿cuán importante es esto para nosotros? ¿Cuán importante? Porque a veces nosotros, hermanos, somos más movidos por lo que el hombre nos dice y no por lo que la palabra dice. Somos muy dados a creer ciegamente en lo que nos dice el hombre. Y muchas veces, hermanos, sin ir a la Escritura, sin examinar el contenido, sin evaluar las palabras, nosotros aceptamos como que esa es la verdad de Dios. Dios dijo, Dios dijo. Y por eso es que muchas veces nosotros, cuando vemos que esas palabras que han sido tergiversadas caen, muchos de nosotros, hermanos, volvemos atrás. Nos sentimos engañados, nos sentimos desmotivados. ¿Quién es el culpable? Dios. El hombre sigue siendo hombre. Humano es, como hemos hablado todos estos días. Comete errores. Abusa de su condición. Abusa de sus talentos. Abusa de sus dones. Pero la palabra es veraz. Y esa palabra
en todo su contenido es real. Y Dios nos la ha dejado a nosotros. Hoy tenemos la bendición de tener nuestra palabra al alcance de nuestras manos. No para que sea un libro más de nuestra extensa o corta biblioteca que tengamos, o algo de lujo que podemos colocar ahí en la sala. No es para eso, hermanos. Es para que esa palabra tú y yo la devoremos, la comamos, la disfrutemos. Es para que esa palabra, esas letras que hay ahí, se conviertan en vida en nuestro corazón, porque afirmamos precisamente nuestra vida en ese fundamento de la Escritura, que es nuestra única fuente de verdad. Y como tal, hermanos, podemos dar gracias a Dios, porque hoy poseemos la gran bendición de tener las Escrituras en nuestras manos, para que todo lo que escuchemos, todo lo que llegue a nuestra vida, venga del que venga, provenga del que provenga, lo podamos examinar y evaluar a la luz de esa palabra. Para que ya no esté en nuestros labios y corazón que fulano de tal lo dijo, sino que es la palabra de Dios la que habló. Y como es la palabra de Dios la que habló, fue ella la que habló a mi corazón. Permitamos, hermano, porque es un deber, que cada predicación, cada estudio, cada palabra, hermanos, que nos transmitan en el nombre de Dios, permitamos que nosotros la evaluemos, la examinemos, la comparemos con la Escritura, y que al compararla con la Escritura podamos decir entonces, amén, Señor, porque sabemos que es Dios quien está hablando a nuestras vidas. Y así podremos morir a las tradiciones que tanto daño nos han hecho, y podremos ser, hermanos, dirigidos por la única y verdadera e infalible palabra de Dios, que es la única que puede iluminar correctamente nuestros caminos. Y Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias, Dios, por este momento que nos permites estudiar, compartir tu santa palabra. Señor, que este punto que hemos tocado en esta noche nos permita a nosotros, hijos tuyos, fundamentar nuestra vida no en palabra de hombre, que a veces somos movidos a escuchar y fundamentar nuestra vida en palabra de hombre, sino en tu santa y gloriosa palabra, que ya sea la que me dirija, que ya sea la que me ilumine, que ya sea la que me guíe, que ya se convierta en el único fundamento que haga inamovible mi vida, para que yo entienda y comprenda que cuando la Escritura es expuesta, eres tú, oh Dios, quien está hablando para bendición y prosperidad de mi vida. Por eso, Dios, que como ovejas, que somos tuyas, oh Rey, aprendamos a escuchar solamente tu voz, para que al escuchar esa voz audible, clara, que no confunde, Señor, nosotros seamos conducidos a amarla, a desearla, a anhelarla y a darte a ti, oh Rey, toda la gloria y toda la honra por la bendición que nos estás permitiendo en el día de hoy. Gracias pues, oh Dios, gracias te damos, bendito Rey. Toda la gloria y toda la honra sea para ti
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.